Algunas cosas que ha contado Juan, la visión que tiene Juan Lagos sobre el producto y la plataforma como arquitecto, ¿no? Como diseñador de arquitectura, efectivamente es algo que es una tendencia y que puede ser parte de la solución, ¿vale? Pero sí creo que hay algunas cuestiones que cuando hablamos de plataformas suceden, y es que intentamos muchas veces hacer una transposición de cosas que funcionan en el sector, por ejemplo, manufacturero o las cadenas de suministro o un montón de mejoras que podemos traer de otros sectores, pero no podemos perder de vista algo que bajo el punto de vista es fundamental, y es que hacemos arquitectura y que la arquitectura tiene un contexto, tiene un cliente, tiene unas necesidades, y todo lo que queremos montar desde el punto de vista de la construcción industrializada y las plataformas se tiene que entender bajo mi punto de vista desde el entendimiento o desde la arquitectura con mayúsculas. Por eso me ha gustado mucho, Juan, la presentación que has hecho, ¿vale? Dicho eso, bueno, nosotros somos Whitebill, somos una consultora BIM de ámbito nacional. Trabajamos en tres ramas principales: digitalización en el ciclo de vida de los proyectos, para que esto es ingeniería de la construcción, es decir, ayudamos a digitalizar la forma en la que se diseñan, construyen y operan los activos, eso por un lado. Y luego tenemos también dos áreas grandes de servicios, una de ingeniería pura, desde hace 2 años contamos con ingeniería con un ADN digital, y un área específica de Design for Manufacturing and Assembly y construcción industrializada, que venimos escalando desde hace ya 4 años, ¿vale? El equipo, bueno, pues somos 50 arquitectos, ingenieros, y como decía Juan también, nuestras últimas incorporaciones ya son desarrolladores de software, es decir, está cambiando un poco el perfil de los equipos híbridos, donde los arquitectos, ingenieros y los desarrolladores trabajan en tándem, y nosotros, los últimos fichajes, casi todos son desarrolladores. Oficinas en Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona. Y si hablamos de construcción industrial específicamente, pues tenemos dos grandes áreas. Una de digitalización para ayudar a hacer componentes 1D, 2D, 3D, de hacer RAD instalaciones, backpost, sistemas panelizados, ¿vale? Y ayudamos a generar plataformas o soluciones tecnológicas y automatizaciones para acelerar la inclusión de BIM en el nicho específico de la construcción industrializada. Y en cuanto a ingeniería digital, pues tenemos capacidad para hacer proyectos, cálculos y proyectos de ejecución en estos sistemas que estáis viendo aquí. Steel framing, ¿vale? Que estamos haciendo actualmente algún proyecto, madera técnica, prefabricado de hormigón, sistemas mixtos o híbridos e instalaciones industrializadas o no, ¿vale? Nuestro servicio en el área de la construcción industrializada solo le vemos sentido cuando unificamos nuestra capacidad digital con los procesos. Es decir, para nosotros, para poder industrializar cualquier edificio o cualquier cartera de proyectos, creemos que es fundamental la tecnología y la arquitectura con mayúsculas, pero sí que creemos que tiene que venir acompañado de una capa de pensar la arquitectura y la construcción de una manera diferente. Y es por ello que hemos montado un área específica que conocemos como DFX, que la participamos actualmente un equipo Lean, que es Team Productivity, capitaneado por Fernando Cerveró y María Jesús, Alberto Escribano y Javier, que son dos personas en España que tienen muchísimo track record en proyectos industrializados, y el equipo de Whitebill. Y básicamente lo que ponemos en marcha como un servicio al cliente es una metodología que permite de manera 360, con la parte digital, la parte Lean y la parte de digitalización, diseñar y construir y operar de manera diferente. Eso es un poco la foto de Whitebill, ¿vale? Sí quería hacer una mención a esto que está sucediendo actualmente en Whitebill. Somos partícipes de la iniciativa IZ Hub. Uy, quitarme el micro, porfa, por ahí, ¿vale? Ya, vale. Bueno, participamos en una iniciativa que es IZ Hub, que es un proyecto piloto de construcción industrializada en Camarmas de Teruel, y sí que os invitaría a que visitéis la web, porque es una iniciativa bastante abierta para intentar generar cultura
en esta tipología de proyectos desde todos los ámbitos, desde el punto de vista de la arquitectura, la construcción, el fabricante, la digitalización, y ya ahora están abiertas las plazas para ver una visita técnica allí a pie de obra para ver cómo se monta un hueco industrializado. Ya hicimos otra para ver los sistemas panelizados, para ver cómo se montaban sistemas panelizados y cómo la parte digital acompañaba con la parte BIM y la parte de realidad virtual y realidad aumentada a ese proceso de puesta en obra. Y ahora os invito a que os registréis y que vayáis porque es una iniciativa abierta para que aprenda el sector en general, que nosotros también estamos aprendiendo un montón, ¿vale? Dicho eso, cuando hablamos de construcción industrializada y plataformas, y platform thinking, que me decía Ignasi, Pablo, quiero hablar sobre lo que tenéis en la mente en cuanto a la plataforma y al platform thinking. Claro, esto para llegar al modelo de plataforma creo que tenemos que ir un poco hacia atrás, ¿vale? Y tenemos que pensar en cómo pensamos nosotros los proyectos. Nosotros partimos de una cultura que hay que romper para poder pensar de la manera que, por ejemplo, nos ha explicado el equipo de Juan. O sea, para poder pasar de un sistema lineal como el que tenemos ahora mismo en nuestro sector, donde se trabaja en silos, ¿vale? Focalizados al proyecto, a un sistema de plataforma, hay que hacer una ruptura en la cultura, en la forma de pensar. Hay que pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico. Entonces, en nuestro sector, desgraciadamente, porque me da lástima, hablamos de linear thinking siempre. Es decir, nosotros pensamos los proyectos como un pipeline donde cada gente va haciendo su parte y cuando hablamos de construcción industrializada, el sumar agentes a ese pipeline no significa hacer construcción industrializada, significa tener un catálogo de agentes que industrializan, pero ahí no hay una orquestación de la arquitectura. Sí es verdad que últimamente estamos empezando a hablar ya de los ecosistemas, donde varios agentes se unifican con unos valores compartidos para hacer proyectos en una línea, véase, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en edificios de madera o de impacto nulo, de huella de carbono, o industrializados con un sistema prefabricado, como el mundo de Avintia, por ejemplo, con Wallex, ¿no? Es decir, empiezan a montar ecosistemas de trabajo, pero no es suficiente para montar una plataforma de verdad. Y aquí tenemos que empezar ya a pasar hacia el pensamiento sistémico, ¿vale? Donde ya no es solamente que movilicemos una serie de agentes compatibles entre sí, sino que además tenemos que tener una visión conjunta y sistematizar la forma de trabajo, ¿vale? Pero eso es la base, así lo creéis, la sistemática en el cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo producimos, cómo utilizamos los componentes industrializados, es lo que nos va a permitir llegar a una forma de pensar la arquitectura basada en un sistema de plataforma, donde ya sí está la visión conjunta, pero ahora ya me importa bastante más la escalabilidad del producto, ¿no? Y las plataformas, una de las cosas que nos permiten es la escalabilidad. Con lo cual, si hablamos de otras industrias, por ejemplo, la industria manufacturera, suelen surgir estos tres términos que estáis viendo aquí. Es decir, la empresa manufacturera, cuando se hacen esas transposiciones de cómo traernos desde el manufacturing a la eco valor, bueno, realmente son contextos muy diferentes. Nosotros no hacemos coches. O sea, me parece bien eso que hablamos tanto de fabricar viviendas como fabricamos coches, como proceso me parece bien, pero no nos olvidemos que la arquitectura da una respuesta a un contexto. Un coche es un producto, no tiene nada que ver hacer un producto manufacturado con un servicio de arquitectura. Pero sí es verdad que estos tres conceptos que estoy viendo aquí, System Thinking, Product y Supply Chain, son tres elementos que han ayudado a que las industrias plataformen, ¿vale? Es decir, en las industrias manufactureras el pensamiento lineal, que es el que tenemos actualmente en el mundo del proyecto, que es reduccionista, que se trabaja en sí, lo que es fragmentado, todo eso, a pesar de, y os digo, os hablo por experiencia en este caso, de participar en proyectos con un alto índice de industrialización, o rompemos la mentalidad de trabajo o seguiremos atados a patrones del pasado, ¿vale? Y si hablamos de plataforma y hablamos de platform thinking, será necesario no solamente industrializar, sino también pensar de otra manera y empezar a pensar de manera sistémica, donde nos preocupemos más en entender que los proyectos son sistemas y que nos tenemos que preocupar de la interrelación entre los diferentes agentes y entender que cuando toca una parte del sistema afecta a otra y que todo tiene dependencia. Es decir, o entendemos que un proyecto es un producto con un proceso asociado y ahí ponemos el foco, o
por mucho que apretemos desde el punto de vista del componente, la producción digitalizada, la digitalización, no seremos capaces, bajo mi punto de vista, de hacer el cambio que estamos buscando. Claro, tenemos que empezar a pensar en producto, productivizar la arquitectura. Es decir, la única manera real de escalar la arquitectura es a través de un mindset de productivización, donde hay cierto nivel de estandarización en los componentes que componen los edificios y eso no significa para nada hacer mala arquitectura. Puede haber arquitectura excelente con un cierto nivel de estandarización donde replicamos componentes que permiten seguir diseñando arquitectura. Eso es una mentalidad orientada a producto. Para poder ir al mundo plataforma, y es lo que hemos vivido desde Whitebuild, o empezamos a pensar en productivizar, en estandarizar, en buscar la replicación de los modelos de proyecto o de los arquetipos que hacemos en cada proyecto, o tampoco podremos ir hacia la plataforma, ¿vale? Dicho eso, hay otro agente que es muy importante, el sector manufacturero, que está empezando a entrar en el mundo de la construcción, de la arquitectura, que es la cadena de suministro. Es decir, el poder disponer de acuerdos marcos en una cadena de suministro y que esa cadena de suministro tenga un aprendizaje y una retroalimentación continua para ir replicando el know-how de los proyectos y olvidarnos del mal endémico que tenemos en el sector de la arquitectura, que es el one-off project, es decir, un proyecto, un reto, un proyecto, un papel en blanco, o rompemos esa mentalidad y empezamos a pensar en cadenas de suministro y en verticalización de las cadenas de suministro para poder plataformarlas, o tampoco podemos romper. ¿Dónde os quiero llevar con esto? Os quiero llevar con esto que cuando hablamos de plataformar un negocio, como es el negocio de la arquitectura y de la construcción, tenemos que tener en cuenta que hay multitud de valores, de factores, de parámetros que son intrínsecos al mundo de la arquitectura y la construcción que son difícilmente plataformables, ¿vale? Y que o empezamos a pensar en los procesos de trabajo y a eso digitalizarlo, documentarlo y hacer un registro de know-how, o no seremos capaces de hacer el cambio, ¿vale? Cuando hablamos de plataformas, que esto lo estamos haciendo para algunos clientes, bueno, pues está bien, somos capaces de desplegar una infraestructura, generar un agregador para esa plataforma y potenciar las iteraciones entre los diferentes agentes, ¿no? Y eso, bueno, es un flujo de trabajo, como estáis viendo aquí, que va desde el material al producto en estas soluciones digitales, pero se sigue pagando cuando estamos en una estructura, en un pensamiento lineal de arriba abajo. Y tenemos que cambiar a este sistema que estáis viendo aquí. Tenemos que cambiar a un sistema donde procedimentamos procesos, procedimentamos componentes, procedimentamos componentes para poder hacer esos proyectos, esas obras, y conectamos ahí tanto a fabricantes como a arquitectos como a consumidores, ¿de acuerdo? Solo con esta forma de entender el modelo de negocio, ¿vale? Y entender que un modelo de plataforma tiene un sistema de gobernanza específico, podremos realizar ese cambio. ¿Qué se puede hacer o qué hacemos desde Whitebuild cuando hablamos de plataformas? Bueno, pues básicamente ayudamos a digitalizar la cadena de suministro, implantamos BIM en todos los agentes de esa cadena de suministro, hacemos un análisis de capacidad BIM de esa cadena de suministro y ayudamos a dar ese salto hacia BIM para poder participar en una plataforma, homologamos al proveedor a nivel digital, es decir, no solamente BIM, hay muchísimas otras cuestiones como ser capaz de trabajar con un ERP, ser capaz de trabajar con producto digital, una serie de cuestiones, homologamos el sistema, para eso tenemos la ingeniería, es decir, para que un arquitecto pueda confiar en un sistema industrializado a través de una plataforma, necesitas una ingeniería third party que sea capaz de homologar esos sistemas y darle al arquitecto seguridad de que ese sistema, esa innovación de producto arquitectónico o estructural, la puede meter en su texto con garantía. Para eso hace falta una ingeniería que sea capaz de evaluar y valorar. Y ayudamos, en definitiva, a integrar a todos los agentes en estas plataformas digitalizándolos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Básicamente esto que estáis viendo aquí. Básicamente vamos siempre al final, entendemos al fabricante, vemos las restricciones que tiene de fabricación, vemos las restricciones que tiene de logística, vemos las restricciones que tiene de diseño y todo eso lo traemos aguas abajo hacia el arquitecto para que el arquitecto, en el momento de que ponga un componente digital, entienda que no puede hacer una variación de ese estándar porque tiene una implicación a nivel de fabricación, a nivel de utillaje de fabricación, a nivel de logística, a nivel de puesta en obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en la que creamos un kit of parts
como este es básicamente trabajando en identificar restricciones y reglas de diseño para que los diseñadores puedan trabajar con ellas. Y las soluciones digitales que estamos poniendo al medio siempre se trabajan con automatizaciones de todo tipo, componentes digitalizados y un largo etcétera, ¿vale? También estamos creando un proyecto, lo que llamamos un ecosistema. Hemos generado un marketplace donde estamos dando de alta a todo el tejido industrial nacional, en el que estamos generando una serie de partners para que nos ayuden a meter componentes industrializados en los proyectos en los que estamos, y estamos generando una serie de aplicaciones que ayudan a todo este tejido industrial a digitalizarse, a colaborar con el resto de agentes, a hacer un montón de cosas que se requieren, ¿vale? Esto es un proyecto muy as service, así lo queréis, ¿vale? Básicamente, lo que estamos haciendo, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí, es el panel Butec de porcelanosa. Bueno, pues identificando dentro de cada panel los agentes que intervienen, digitalizando absolutamente todo y subiéndolo a una plataforma que está en desarrollo, que no deja de ser un marketplace en abierto, que además invitamos a que el que quiera registrar cualquier componente y sistema. Esto no pretende ser un negocio de Wi-Fi, sino básicamente ordenar y filtrar la información del ecosistema del tejido industrial, ¿vale? Entonces, claro, estamos haciendo arquitectura, y la arquitectura, cuando hablamos de transponer cosas que vienen del sector manufacturing, tiene dificultades como estas que estoy viendo aquí. Hay un contexto, una parcela, una normativa urbanística, unos agentes con diferente nivel de madurez digital. Siguen habiendo oficios tradicionales, a pesar de tener alta industrialización en algunos proyectos. Seguimos estando sometidos a un proceso de licencia. Es decir, hay mucho factor X, como nos gusta a nosotros llamarlo, dentro de el negocio de la arquitectura de la construcción, ¿vale? Con lo cual, la manera de atacar la plataforma en nuestro sector es a través, bajo nuestro punto de vista, de la evolución o el trabajo en estas tres áreas: en el proyecto como tal, en el producto, que son los componentes, y en los procesos asociados, ¿vale? ¿Cómo lo enfocamos nosotros? Nosotros hemos creado un sistema plataformado que llamamos la Wi-Fi Platform One, ¿vale? En la cual tenemos por un lado una plataforma técnica en la que estamos digitalizando toda la cadena de suministro, generando los componentes paramétricos de todo tipo, generando reglas y automatizaciones, y básicamente ayudando a hacer el libro blanco de según qué modelos de negocio. Y luego la acompañamos con una plataforma de procesos, es decir, no solamente nos centramos en los componentes técnicos, sino que además nos centramos en implementar una metodología de trabajo end-to-end, desde la fase de diseño, desde cómo se concibe y cómo se sistematiza una arquitectura, cómo se planifica, cómo se introducen mejoras lean durante el proceso y la obra, y un pipeline de proyecto que acompañe. Básicamente es una metodología 360 a la que le incorporamos una serie de herramientas, de módulos, porque esto es una herramienta modular, que ayudan a acelerar los diferentes agentes, desde un módulo de planificación con un configurador de real estate, herramientas para controlar el carbón embebido en fase de diseño, automatizaciones para implementar componentes de los industrializadores digitales, herramientas para sacar información de los modelos, para hacer fabricación digital. Es decir, vamos poco a poco modulando la herramienta. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues porque cuando tenemos el concepto de plataforma de producto y somos capaces de combinar estas dos que estáis viendo aquí, es decir, una plataforma técnica en la que hacemos un kit of components, una serie de productos, una serie de manufacturing, una supply chain, y la integramos con una plataforma de procesos, estas dos plataformas, al integrarlas, cuando soy capaz de ponerlas juntas a bailar, y hablo de producto y proceso, soy capaz de implementar una metodología de trabajo para hacer proyectos industrializados. Y es lo que hacemos con DFX específicamente. ¿Por qué una plataforma como esta? Pues porque si yo digitalizo todo el know-how, digitalizo el componente, la forma en la que trabajo, mido tiempos de diseño, de fabricación y de puesta en obra, soy capaz de retroalimentar el proceso y superar un mal endémico del sector, que no es otro que recuperar todo el conocimiento que desplegamos en todos los proyectos y ponerlo en la puerta de salida del siguiente proyecto. Es decir, el modelo de plataforma, cuando hablamos de construcción, aúna una parte técnica, una parte de procesos, para poder ir metiendo dentro de esa plataforma los diferentes proyectos e ir ciclándolos, ¿de acuerdo? De tal manera que al final metemos un concepto
que viene del sector manufacturing, que el sector de arquitectura está un poco lejano, que es la mejora continua del producto, ¿vale? Ese es nuestro enfoque. Y para terminar, simplemente el factor X en todo esto. Es decir, nuestro sector es muy dependiente de un montón de variables de difícil control que se gestionan únicamente desde las relaciones humanas. Es decir, es muy difícil que todas las variables que están implicando en un proyecto las podamos atacar desde un sistema digital, ¿vale? Y esto es un poco mi presentación. He ido rápido, ¿vale? Pero es un poco mi enfoque para ver dónde estamos desde Wiseville, ¿vale? Nada, daros las gracias.